compañía de un buen libro y de todos ustedes. Quiero leer una pequeña reseña de cada uno, tanto de Rafael como de Yolanda, para que ustedes conozcan bien. Yolanda nació en Bucaramanga, Colombia. Fue una de las fundadoras de Espantapájaros, un proyecto pionero en el fomento de la lectura desde la primera infancia. Entre sus libros para niños y jóvenes se destacan El terror de sexto B, seleccionado en la lista de honor de White Ravens de la Biblioteca de la Juventud de Múnich, ganador del premio Fundalectura. Los años terribles, en el que obtuvo una beca de creación del Ministerio de Cultura. Los agujeros negros, elegido para la colección Los derechos de los niños. Una cama para tres, seleccionado en la lista de honor de White Ravens y Volar, premio Cuatro Gatos. Entre sus obras para adultos figuran las novelas Pasajera en Tránsito, lista Arcadia 2007, Qué raro que me llame Federico, recientemente publicado en Dinamarca, y los ensayos La casa imaginaria y la poética de la infancia, lista Arcadia 2016. Es columnista del diario El Tiempo y obtuvo mención especial en los premios Simón Bolívar de Periodismo 2009 y actualmente acaba de ganar el Premio Iberoamericano de la Fundación SM de Literatura Infantil y Juvenil de Ciudad de México. Felicitaciones, Yolanda. Rafael Saavedra, doctor en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Albany, Estados Unidos. Profesor de literatura en New Paltz, New York, por 16 años, de donde es profesor emérito. Profesor de la UIT de 2007 a 2017. Miembro de número de la Academia de Historia de Santander, autor de libros de ficción y de varios ensayos académicos. Bueno, muchas gracias. Les doy la bienvenida. Le doy la palabra al profesor Rafael. Muy amable, gracias por esa presentación, tanto de Yolanda como la mía. Y bueno, estamos acá nuevamente para reiniciar nuestro programa de conversatorio y de pasarlo bien. La idea siempre es pasarlo bien. Aquí estoy para también hoy decirles que el esquema cambia un tanto debido a la presencia de la autora, que nos honra. El proyecto será más o menos unas preguntas que hemos elaborado, como se hacía en la guía presencial que se entregaba, para así hablar del libro. Y al final la escritora, la señora Yolanda, podrá escucharlos y recibir sus preguntas. ¿Ah, sí? Tenemos entonces más o menos entre 1 hora para las preguntas y media hora para estar en un conversatorio directo con la escritora. Muchas gracias por su atención. Entonces, ¿quiere que... Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos, Rafael. Entonces, iniciemos este conversatorio. ¿Por qué esta novela? Como la pregunta siempre del inicio, ¿por qué esta novela? Bueno, la razón salta de pronto por la misma presentación que nos hizo Elena de quién es Yolanda Reyes, alguien extraordinario en las letras ya de Colombia. Segundo, porque es mujer y nosotros dentro de la tertulia siempre desarrollamos un espacio para honrar la escritura hecha por mujeres. Y hay un tercer elemento que es un poco fuera del contexto literario, pero sí dentro del contexto histórico, social y geográfico. Yolanda Reyes es santandereana, es bumanguesa, entonces honramos a una mujer comprometida con la literatura de nuestra tierra. Esa es la razón del libro. ¿Y por qué este libro? Lo leí y me parece que tiene una cantidad de logros que vale la pena discutirse. Y de eso se trata la reunión de hoy. Perfecto. Rafael, ¿y quién es Yolanda Reyes? Yo creo que ya Elena nos dijo quién es ella, pero yo voy a agregar algo más. Es decir,
desde la experiencia que yo tengo con su literatura. Primero que todo, ella creó el grupo Espantapájaros, que es un grupo o un proyecto para formar lectores y lectoras, niños, niñas. Entrar ya de lleno en ese arte de lo que es leer. Y eso fue innovador dentro de la literatura colombiana. Entonces, a ella se le reconoce, y justo el último premio que acaba de recibir es eso, un reconocimiento internacional, donde varias organizaciones participan para elegir quién es una persona que está haciendo posible la lectura en los niños y las niñas. Yolanda viene comprometida desde hace ya bastante tiempo. Entonces, eso es lo que quería agregar. Por otro lado, como alcancé de pronto a decir en una conversación muy pequeña que tuvimos, la conozco porque trabajamos un proyecto en la Universidad Industrial de Santander sobre literatura infantil, y no podemos hablar en Colombia de literatura infantil actual sin tener en cuenta el nombre de Yolanda Reyes. Y la novela en sí, he dicho, tiene unos logros y una temática que vale la pena discutir. Y de eso, ahí estamos. Por eso, Yolanda Reyes, por eso, qué raro que me llame Federico. Muy bien. Rafael, y hablando de qué raro que me llame Federico, ¿tu nombre te parece raro, Rafael? Bueno, es una pregunta que tal vez todos nos hemos hecho, si no directamente con esas preguntas, qué raro. Sí, ¿por qué me llamo como me llamo? Es una pregunta que nos ayuda a crear nuestra propia identidad. En mi caso, yo nunca me pregunté qué raro que me llame Rafael, porque era muy obvio en mi familia. Mi papá se llama Rafael, tengo un tío que se llama Rafael y hasta un hermano que se llama Luis Rafael. Ese era un nombre muy común en mi familia. Entonces, fácilmente como niño y como adulto, primero como niño asocié el nombre a la tradición familiar. Y como adulto, pues ya entonces me ha reportado grandes satisfacciones llamarme Rafael. Nunca, es decir, ha habido un choque entre mi nombre y mi realidad de experiencia como persona, cosa que no es así en mucha gente, y de ahí que el libro puede tocar a aquellas personas que han tenido dificultad con su propio nombre o que no tienen una certeza por qué se llaman así. Y eso es una pregunta casi existencial que tarde o temprano las personas se hacen, y más aquellos niños o niñas que fueron adoptados o adaptadas en algún momento. Rafael, ¿y de otros nombres que aparecen en el libro? Sí, yo he visto, vi algo particular en el libro con algunos nombres. Por ejemplo, Viridiana, sabemos que más tarde tenía un nombre especial y luego quien la adoptó en honor a este cineasta español, Luis Buñuel, le da el nombre Viridiana por la película Extraordinaria. También en alguna parte hay otro personaje que su mamá la llamó Stay Free, entre comillas, en honor a las toallas higiénicas. Freddy era el nombre original de Federico. Pero yo he estado cuestionándome qué sucede realmente detrás de la asignación de un nombre. Yo creo que los padres lo hacen por amor. Primero que todo, cuando hay un niño o una niña que viene, hay muchas novedades en la familia y cómo se va a llamar, y hay convenciones, hay reuniones. Muchas veces el deseo de dar un nombre o es por honrar a alguien o es por poner a una persona de modelo, como ocurría en la iglesia, que nos daban el nombre de santos para que los tuviéramos, entre comillas, de ejemplo.
Y en la actualidad es muy común que los padres les den el nombre a las personas con nombres extranjeros, James o James, por decir uno, muy conocido, Freddy en la novela, y así. Entonces, yo creo que la intención interna, por allá muy en el inconsciente, es que con el nombre se abra oportunidad en el mundo. Es decir, es un regalo que viene tal vez de los padres implícito. Ahora, una cosa es el deseo de los padres y otra es la realidad. La sociedad es muy cruel, especialmente en la escuela. Yo tengo experiencias y tal vez todos ustedes quienes me escuchan, la tomadura de pelo que se les hacía a los niños y a las niñas cuando tenían nombres raros. Y de ahí venían otras conductas que hoy son censuradas y son vistas como ofensivas. Los sobrenombres, todo ello es toda una cultura. La sociedad guarda un papel muy relacionado entre nombre y de pronto éxito, nombre y de pronto fracaso. Entonces yo creo que en la novela, al citar estos nombres en inglés, hace alguna referencia a un deseo implícito de un mejor futuro, tal vez en un mundo mejor. ¿Listo? Elena, tienes el micrófono apagado. Ya entrando un poquito más en materia, y Yolanda nos está poniendo mucho cuidado para ella después contestar todas estas cosas. ¿Usted cree que la estructura de la obra es clara? ¿Nos puede reforzar esas apreciaciones de personas que pueden opinar si la obra es clara, si no es clara la estructura? ¿Qué nos puede decir? Bueno, el libro está organizado en 3 partes, como lo pueden más o menos observar, son 3 partes, muy equilibrada en el número de páginas. Y en cada una de las partes se desarrolla un pequeño capítulo, que a su vez el capítulo se subdivide la mayor parte en dos. La primera parte no tiene nombre, la segunda parte tiene nombre. Y así continúa de principio a fin. Hay 3 epígrafes que inician cada una de las partes. El problema que muchas veces tienen quienes inician la lectura es que tienen que mentalmente irse preparando para admitir la forma natural de esa trama. Hay una trama que va, digamos, todo parte para Belén, que es la protagonista, de unos hechos desde que deseó ser madre hasta lograr la adopción y desarrollo del niño que recibió en adopción. Pero por otro lado, y en contravía, aparece Federico, quien llega a Bogotá, y ese primer capítulo ya está en Bogotá, y viene a hacer una pasantía. Viene, y eso lo sabemos después en las otras, cuando se hace la lectura, que viene sí a hacer la pasantía, pero en parte es a recuperar su origen, algo muy interno, muy propio, y con una madre que comprende muy bien esa necesidad y que le dijo, le aclaró muy bien en esas primeras mociones que él podría hacerlo perfectamente cuando tuviera 21 años, que pudiera venir y llegar a Bogotá, a conocer la Bogotá que dejó cuando tenía 5 años. Además, le tiene preparado un dossier de fotos, donde cada foto cuenta su primer día, su primer cosa, hasta el momento en que él le pregunta, ¿y cuándo fue que dejaste de mirarme? Que es una pregunta muy bonita dentro del libro.
Y la respuesta es porque él ya podía mirarse, él ya podía sustituir el papel de la fotografía, él ya podía comenzar a tomar fotos. Y ese es el otro vínculo. Entonces son dos historias en esa trama que están muy bien fusionadas dentro de una estructura de doble vía, de descubrimiento y de despego, digámoslo de alguna manera, por parte de Belén, de su hijo, y el otro de el encuentro de sus orígenes. La estructura también en alguna parte en los capítulos tienen una adenda, un elemento más que está usualmente en letra cursiva, y es también alguna visión, algún recuerdo de Freddy que quedó un testimonio, por ejemplo, la tarea que le hicieron en dónde vive, cuál es su barrio, cuál es su origen. Entonces, lo que él trata de escribir, las descripciones que hace. Esa sería la estructura. Cuando todo libro al inicio nos pone en un reto, y el reto es llegar a la última página. Pero cuando llegamos a la última página, entonces volvemos a armar el rompecabezas de la estructura de la obra. Y es un proceso muy bonito porque permite al lector ser participativo, no solamente dentro de la temática, sino dentro de la misma organización de la obra. Y nosotros tenemos que reconstruirla en nuestra mente. Entonces, esos son retos de la literatura muy contemporánea. No hay que tenerle miedo, diría, a esas estructuras. Hay que irlas conociendo y de ahí en adelante continuar. Y además de lo que nos dice sobre la estructura, ¿qué otros recursos literarios resaltan esta novela de Yolanda Reyes? Bueno, yo creo que uno de los elementos que yo rescato en esta novela es la economía. Yolanda no se pone a hacer grandes descripciones o a desarrollar un momentum o un espacio con descripciones bastante gráficas. No, da pinceladas, pero también hay un elemento que es el de la foto. La foto también, como que cada episodio tiene su propio foto. Incluso yo, tomando parte del libro o del trabajo que hace Federico, podría perfectamente renombrar este libro como Fotos Habladas, porque realmente hay un trabajo muy centrado dentro de la fotografía. La fotografía forma un papel muy importante dentro de esta novela. Entonces, un recurso es la economía de palabras. Otro recurso es rescatar de alguna manera un lenguaje bogotano. Por ejemplo, en el doctor cuando habla con Belén, es un doctor de esos muy, muy bogotano, con su habladito y con eso es un recurso, y se necesita conocimiento y experiencia para manejar estos detalles. Creo que detrás del libro hay un gran proceso de investigación sobre lo que es todo el proceso de adoptar un niño. Entonces, todo eso está muy bien desarrollado, parte por parte, elemento por elemento, sus vaivenes, sus dolores, sus alegrías. Eso lo desarrolla ella y es un recurso muy bonito que desarrolla cuando hay todo el proceso de la adopción, como también todo el proceso de la fertilización
a que se sometieron, todo ese sacrificio, todo ese gran dolor acumulado que implica ir a una inseminación artificial. Todo eso exigió, tal vez por parte de la autora, mucha investigación y poderlo transcribir en pocas palabras es un arte y es un recurso que ella maneja muy bien. Otro recurso es de alguna manera, el entender la psicología que hay detrás de cada personaje y ser fiel a esa filosofía, a esa psicología que hay detrás de cada uno de los personajes, ya sea de Belén, ya sea de Federico, ya sea de Genoveva, ya sea de Sergio. Cada uno tiene un buen desarrollo, es decir, los personajes que desarrolla en esta novela están muy bien caracterizados dentro de lo físico y dentro de lo moral. Serían unos logros que yo, o unos recursos que yo rescato acá. Bueno, Rafael, ¿puedes establecer o podemos establecer aquí en la novela una relación clara entre la fotografía y la literatura? No solamente en este libro, sino en otros libros. Algunos escritores, cuando hacen sus descripciones, realmente nos quieren presentar un retrato. Si es moral y físico, sería una epopeya, y si es de un paisaje, sería una hermosa descripción. Eso es un recurso que siempre ha estado. Cuando dictaba yo literatura en la universidad y teníamos que hablar del cuento y la novela, yo recordaba muy bien a Cortázar. Cortázar hacía una imagen muy sencilla. Decía, un cuento es una fotografía, la novela es una película. Entonces, sí hay una correlación entre fotografía y el arte de la literatura. En este libro se desarrolla muy bien en las postales, digamos, trágicas y a veces algunas con cierto matiz dulce que presenta. Son como fotografías. Y yo encuentro una relación estrecha entre Belén como personaje que captaba el día a día del desarrollo del hijo con fotos. Y luego cómo pasó esa manera de ver el mundo a Federico, y Federico se desarrolla como fotógrafo. Y cuando él está en Bogotá, todo lo asocia con la fotografía. Él no ve como yo normalmente veo cuando voy en un bus o cuando voy que veo pasar las cosas y no me fijo en ellas. Él no, él está viendo una Bogotá donde sus rejas tienen ciertas características, donde las ventanas tienen ciertas características, las calles tienen ciertas características, las personas son diferentes, porque yo creo que dentro de la visión del fotógrafo está aquella de captar el mundo en un instante, dejar la huella de ese instante, una huella perfecta. Y eso debe tenerlo seguramente aquellos que son fotógrafos. Pero el escritor también, de alguna manera, se fija mucho en la sociedad. No puede ser un buen escritor si no ha observado cómo es la gente. Y para ver cómo es la gente hay que mirarla, detenerse, cómo se comporta, cómo hace, qué gestos tiene. Entonces todo eso nos hace entender que hay una relación muy estrecha entre la literatura y la fotografía. La una con imagen y color, la otra con palabras. Cierto. Y Rafael, perdón, debo decirle a la audiencia que Rosabel es fotógrafa de profesión, así que ella me entenderá y me excusará si he
malinterpretado la visión del fotógrafo. No, Rafael, al contrario, yo no puedo ponerle palabras a mis imágenes. A mí me falta todavía esa perfecta alianza que a veces nos hace falta. Normalmente las personas siempre quieren un relato pegado a la imagen, pero ese lo dijiste muy bien. Gracias. Hablemos del tiempo de la novela. Bueno, el tiempo. Podemos hablar de, como hemos explicado en muchas veces, el tiempo puede ser el tiempo que transcurre dentro de la novela, puede ser el tiempo a que se refiere el histórico, o el tiempo psicológico. Hay una variedad de tiempos. Para tener en cuenta en este libro, yo capté 3 fechas. Una fecha es cuando él, a las 2 semanas de estar acá, Federico, de estar en Bogotá, manda un primer informe sobre lo que sucede y se da cuenta que el tiempo va muy rápido y no ha logrado mucho. Eso fue el 31 de julio de 2012. Más adelante vuelve a hacer referencia al tiempo y ya está en un agosto y ha avanzado, ya ha pasado más o menos los 2 meses que tenía planeado de venir. Entonces él tenía el permiso para hacer la pasantía por 2 meses y ya el tiempo se fue, ya pasaron los 2 meses y es cuando él decide quedarse. Entonces, ese tiempo nos permite ver de alguna manera el desarrollo de esos 2 meses de Federico en Bogotá. Pero hay un tiempo que nos remonta atrás y es el niño es recogido cuando tiene 5 años y se supone que de esos 5 años a los 21 los pasa en España. Y cuando miramos, entonces, ¿en qué año de pronto fue el recogido? Entonces tuvo que ser en la década del 90. Y ese sería ya como una referencia al tiempo histórico que corresponde. Y si miramos la Colombia de ese momento, era la Colombia de Gaviria. Y también tenemos que recordar, y esto no debe pasarnos por alto a ningún colombiano, que en 1991 hay la nueva constitución. Y esa nueva constitución cambiaría y cambiará de muchas maneras la visión que se tenía de una Colombia estancada. Esta es una Colombia que va en movimiento, que prima por los derechos, que es muy difícil y que hay luchas y que a veces ni los unos ni los otros se entienden, es propio, pero la idea es que el país debe continuar. Entonces, el tiempo histórico podemos fijarlo en el gobierno de Gaviria. Y hay otros detalles, por ejemplo, el capítulo donde están las botas trocadas, es decir, los niños están usando botas, pero no corresponden al pie, sino que son opuestas, y que hace referencia también a las desapariciones de niños. Entonces, ese sería un referente también en esta novela. ¿Cuántos niños de pronto desaparecieron y nadie sabe? ¿Cuántos niños entraron a las guerrillas o a los grupos de lucha? Y están ahí, todavía estamos en esa discusión. Y el libro, entonces, momentáneamente nos reporta o nos lleva a esos tiempos que no podemos pasar. Esa es la memoria histórica. De alguna manera, entonces, en el libro hay una referencia que tarde o temprano tendremos que irla revisando, apoyarla y entender un poco qué sucedió. El otro tiempo
es el de la vida de Belén. La vida de Belén parte de una mujer adulta y que llega de pronto a un periodo donde, deseando ser madre y estando con la persona que ella ama, no lo puede ser. Y entonces de ahí comienza un tiempo para ella que podemos llevar hasta cuando el niño cumplió 21 años. Entonces son tiempos que juegan allí. Eso para no extenderme en tiempos psicológicos o en otros tiempos, porque estamos con el tiempo también corriendo. Bueno, entonces, ¿cómo analizar a los personajes? Ya analizamos el tiempo, ahora ¿cómo analizamos a los personajes? Es curioso, pues para la charla yo tengo que leer el libro más de una vez, pero siempre me reporta la segunda y hasta la tercera vez detalles. Los libros son detalles. Y bueno, un detalle que capté son los personajes. Yo les decía antes que están muy bien caracterizados, tanto la manera como actúan y que no ofrecen ningún espacio como para decir, no, eso no es así. Son muy naturales. Belén sufre una contradicción en sí misma y es, ella es una mujer que está dentro de las nuevas generaciones, por llamar así, liberada. De hecho, lleva una vida de éxito, entre comillas, y no le ha puesto atención al matrimonio como era la tradición, que la mujer que llegaba a los 18, a los 21, tenía que casarse o si no quedaba solterona. No, ella no tiene esa mentalidad. Pero ignoro esto, no sé hasta qué punto la situación biológica de la mujer en algún momento viene esa urgencia de ser madre. En el libro aparece esa urgencia y entonces ella quiere ser madre a lo moderno, es decir, una madre liberada, no dependiente tanto del hombre. Por supuesto que si está el hombre y coordinan mucho mejor, como era con la relación con Sergio, pero no se dio a pesar de los esfuerzos que hicieron. Entonces opta por adoptar, toma el camino de adoptar un niño, que en principio ella quería una niña. Es muy importante este detalle de que ella quería una niña. Es decir, ella está muy conforme con el papel de ser mujer, cosa que muchas veces las madres reniegan en sí mismas por la condición social en que están sometidas. Entonces, para Belén no hay ese problema. Ella sabe que puede funcionar perfectamente como mujer en una sociedad y que tiene la fuerza y la inteligencia, el conocimiento y las herramientas para triunfar. Ese es un personaje que cuando llega la situación de el deseo de tener un niño, no pudo tener, y aquí hay una especie de conflicto como moral o intelectual entre su posición y la realidad. Por otro lado, en la novela vemos otros personajes que también son femeninos, como es el caso de Ángeles o Ángeles, que es madre soltera, quien también adoptó a dos niñas, a dos niños. Creo que no recuerdo si son los dos niños. Dos niñas. Sí, dos niñas, una peruana y una colombiana. Y vive muy bien. Y es quien alienta y apoya a Belén. Por otro lado, Viridiana aparece en las primeras páginas sosteniendo un niño. Es una niña de 16 años que ya es madre. Y también es madre soltera. Entonces aquí en esta novela vemos madres solteras que llevan una vida
y que de alguna manera saldrán adelante. Eso es meritorio en esta novela a partir del personaje femenino. Y vemos a un Sergio que sí es un colaborador, quiere ser padre, pero cuando la situación de la adopción toma camino, no le interesa. Ya como que su papel termina y hasta ahí sabemos de él, prácticamente. Federico, por su parte, es un muchacho, tiene 21 años y está muy bien descrito ahí. Llega y mira con muy buenos ojos a Viridiana y resulta que todo el entretenimiento de ir a esta fundación estaba por uno en desarrollar el proyecto, pero por otro estar cerca de la persona que él admira y que posiblemente podría tener algo. Sin embargo, en las últimas páginas sabemos que Viridiana no. Viridiana está más interesada en Arturo, el otro extranjero que está acá en Colombia y que está haciendo un trabajo también de ayuda a recuperar los orígenes de muchas personas que han sido adoptadas. Esos serían los personajes fundamentales. Hay ya otro personaje femenino que yo considero que es muy valioso, es Genoveva. Genoveva es la verdadera amiga, aquella que deja las cosas por colaborar con alguien que está en necesidad. Y cuando Belén llega a Bogotá, ella le ofrece todo, la apoya en todo. Eso es fundamental, que también es un mensaje implícito. Las mujeres tienen que apoyarse en sí mismas durante esta etapa, digamos, de liberación. El apoyo no vendrá por los hombres, vendrá más por las mismas mujeres. Entonces, esta es una novela que implica mucho ese elemento feminista. Eso sería por ahora hablando de los personajes. Bueno, yo ahora quiero preguntarle a Yolanda y también a Rafael. Yolanda, ¿se puede afirmar que esta es una novela feminista? Pues no sé. Bueno, pues muchas gracias antes de contestar. Gracias a todos. Gracias a Rafael por esa lectura tan hermosa, tan cuidadosa, tan de profundidad. Siempre es un placer muy grande sentirse leído por otro. Y es algo que se agradece mucho y se agradece cada vez más en estos tiempos de mucho mercado y poca profundidad en las lecturas y eso es muy importante. No lo había pensado así en su momento. Este libro es de 2016 y aunque a ustedes les parezca que es hace muy poquito y a mí también por años, son 4 años, pero han sido años cruciales para el movimiento de las mujeres y esta novela fue escrita antes de Me Too y eso ya hace pensar en que no estaba de moda, digamos, como movimiento, hablar de feminismos. Hay muchos además, pero sí creo que es un libro y que no podría haber sido escrito en otro cuerpo, que no fuera un cuerpo de mujer, porque es una mirada que escudriña en un tema que es la maternidad o las maternidades también en plural. Y creo que hablar de las maternidades en plural y de las formas de ser madre, que son tantas y tan diversas, sí tiene que ver con una escritura que indaga sobre cosas que siempre nos contaron los hombres. Pues, Rafael, casi que la maternidad es contada desde un lugar de afuera y el lugar de afuera es el lugar, como digo yo, de la propaganda de Johnson y Johnson, la maternidad edulcorada y sin momentos difíciles. Y muchas veces uno siente, no importa si su hijo sea adoptado o sea, entre comillas, biológico, que esa distinción también habría que preguntarla,
uno siente que tiene que adoptar en el sentido de hacer suyo a alguien que es un extraño, que es un perfecto extraño. Y ser la mamá de alguien es ese descubrimiento y la maternidad no está exenta de problemas y de complejidades muy grandes. Y yo creo que en ese sentido sí es preguntarse, y uno de los grandes temas creo que es del que estamos hablando las mujeres escritoras, es de nuestras maternidades y de nuestras relaciones con la maternidad, que incluso pasan por la pregunta sobre si tener hijos o no tenerlos, y sobre la posibilidad de no tener hijos también, que es una relación con la maternidad, una relación que cada vez vemos más abrirse paso de muchas maneras entre una generación que es posterior a la mía. La generación de mi hija es una generación que se toma muy con pinzas esto de tener hijos y que se sitúa con mucha libertad frente a eso como opción de vida. Entonces, bueno, todo eso sí son preocupaciones de lo femenino y de pensar lo femenino desde otros lugares, y yo creo que en ese sentido, pues sí, podríamos decir que con todas las reticencias que pueda haber, si es una novela escrita por alguien que mira el mundo eh, como una mujer del siglo, de este siglo, en este momento de la vida, y que se hace preguntas sobre eso, y que se hace preguntas sobre la identidad también. Entonces, no solo la identidad de Federico, es también la identidad de quien decide tener un hijo, y es todo el drama de decidir tener un hijo, que también es una preocupación muy contemporánea. Hasta hace poco tiempo, relativamente, los hijos no se decidían, los hijos llegaban. Y eso, que se pueda decidir o no tener un hijo, crea una cantidad de problemas. Y digo, una nueva familia de problemas existenciales que son bien, bien delicados, y que tienen también que ver con el cuerpo femenino. Y bueno, por seguir hablando de la maternidad, es uno de los temas políticos del momento, ¿no? El cuerpo femenino es uno de los grandes problemas políticos del momento. Está la jueza en Estados Unidos negándose a hablar de tener o no tener hijos, y eso es un tema político profundo, y está dándole vueltas a eso porque sabe que hay unos votos de un lado y hay unos votos de otro lado, y esto está puesto en la agenda política, y eso creo que es bastante nuevo. Digamos, no es que no se haya hablado de eso, pero este es un momento. Entonces, bueno, no sé si le doy muchas vueltas a la pregunta, pero creo que es que la pregunta por la maternidad está la pregunta por las mujeres ahora. Claro, claro. Gracias, Yolanda. ¿Y Rafael cómo lo ve? ¿Cómo me puede contestar esa pregunta? Bueno, yo leí un artículo que recomiendo de Victoria Sao. Es muy breve y hace un recuento de la relación paternidad-maternidad. Y justo recalca el hecho de que socialmente la paternidad no tiene las implicaciones que tiene la maternidad. Y un elemento sencillo es que la paternidad es arbitraria, o era arbitraria hasta hace unos tiempos, en donde el padre decidía si reconocía al hijo o no. La madre nunca tuvo esa oportunidad. El padre sí. Por otro lado, el padre podía ser padre no biológico, pero sí padre de las artes, padre de alguna organización. Incluso el celibato era una opción que él podía tomar sencillamente, y era socialmente bien visto. Y esto todo, según el artículo de Victoria Sao, viene desde Aristóteles, que habla precisamente de los ciudadanos en la política, y los ciudadanos
no eran las mujeres, ni los esclavos, ni los obreros, porque ellos no pertenecían a la ciudad, a la polis. Eran unos hombres y ellos eran los que decidían el control de los demás. Y entre ellos está la decisión de controlar a la mujer, y a la mujer se le señalaba el lugar de la casa. Y ese cuento vino desarrollándose y hasta muy reciente, donde la mujer estaba muy ocupada en la crianza, en la educación, en los deberes del hogar, pero no tenía tiempo para pensar en sí misma, y que era ella dueña de su propia vida. Y aún ella insiste, ¿qué hacen hoy en día las mujeres cuando se reúnen? ¿De qué hablan? Y se preguntaba al final del artículo, hablan del derecho a la política que a ella les corresponde, hablan por casualidad de temas que son esenciales en la mujer. No, se sientan a hablar sobre el próximo nacimiento, el cumpleaños de tal, y no abordan preguntas que puedan realmente cambiar más adelante la sociedad. Eso en referencia a la paternidad versus maternidad. Y si la novela es de carácter feminista, yo creo que sí hay implícito allí un papel, un elemento, y es que la mujer puede perfectamente desarrollar una vida sin necesidad de tener el compañero que le traiga la comida, el compañero que la lleve al cine, o el compañero que puede ser, pero que no es necesario. Yo creo que es así como se debe leer. Además, el final de la novela es, en mi opinión, bastante elocuente, porque de alguna manera el final de la novela comienza en el primer capítulo, en el caso de Belén, porque ella le da plena libertad al hijo que ha formado. Ella ha formado un hijo, y es Federico, pero lo ha formado dentro de unos valores que le hacen ser él de pronto independiente. De ahí la última acción que él toma de no regresar. Es precisamente la formación que debe hacer una madre, darle todo el apoyo mientras lo requiera y luego permitirle la libertad. No se convierte Belén en una madre sobreprotectora o en una madre de esas que manipulan a sus hijos. Eso es, yo creo que también un elemento que hay que mirar en la novela. Y el último poema, Metonimia, y estoy ya adelantándome al final, yo creo que se puede leer como poema si entendemos que cada línea es un verso, o podemos leerlo como prosa si entendemos que hay allí un desarrollo normal de las secuencias que vienen. Y el título Metonimia a mí me gustó en el sentido en que para hablar de estas cosas basta hablar de una e implica todo. O podemos hablar de todo para referirnos a una sola. Yo creo que aquí en esta novela, con muy pocos personajes, se centra en una temática sencilla, profunda, difícil de manejar, pero que con la venia de Yolanda, digo, la manejó con maestría, porque no es fácil manejar este tema en pocas páginas como es esta novela. Entonces, yo creo que el libro sí tiene carácter feminista y tiene elementos que implican la nueva visión de una mujer preparada para la igualdad, cosa que a nosotros los hombres nos va a ser muy difícil porque tenemos que reeducarnos también. Por fortuna, mi formación académica al lado de profesoras y profesores que comparten esta idea de igualdad, me ayudaron a mirar y a cambiar estereotipos que tenía muy fijados en mí cuando fui a los Estados Unidos y que me causaron problemas que tuve que resolver
callándome para no meter los pies, por decir algo, o para no meterme políticamente en líos. Porque esta sociedad es muy permisiva, perdón, con los hombres, cosa que no lo es con las mujeres. Entonces, esos son los desbalances. Y yo creo que ya estamos ahí apuntándonos en un nuevo ciclo, en un nuevo cambio que debe darse y que pretendemos que tarde o temprano llegará, si es que una bomba no nos acaba. Sí, ahora quiero hacer esta pregunta. Yolanda, es claro que la novela se ubica, como se dijo anteriormente, en tiempos recientes. Y algo habías hablado del contexto, pero quisiera que nos explicaras un poco mejor cuál sería el contexto histórico, político y social de la novela. Bueno, ahí hay dos tiempos, como lo dijo Rafael, ¿no? Uno es el tiempo de Belén que va hacia Belén. La historia de Belén va en dirección contraria a la historia de Federico. La historia de Belén va para adelante y la historia de Federico va para atrás. Es que, ¿cómo mira Federico a su madre? Pues como alguien, ¿quién es ella? ¿Quién fue ella antes de ser mi madre? Entonces, que es una pregunta que también es una pregunta muy hermosa. Ustedes a veces, yo creo que hay un poema de alguien que describe a su madre y dice quién era ella antes de haber sido mi madre, y sabemos tan poco sobre nuestras madres. Pero esto para decir que Belén, ¿desde cuándo empieza a querer ser madre? Entonces aquí hay dos contextos. Está por un lado una mujer que es editora, que es española, que tiene ya que tiene ya un tiempo, que es un tiempo, digamos, de los 80s para adelante, pero también hay una geografía, está en España. Y hay un muchacho que se hace muchacho en el viaje entre Colombia y España, pero antes de ser un muchacho es un niño. Y es un niño más o menos, como lo dijo Rafael también, de los años 90 y pico. Yo pensé mucho en eso y claro que tenía ahí como referencia, no había pensado, para mí la Constitución del 91 siempre es una referencia, indudablemente, para quien trabaje con infancia. Ahí pasaron muchas cosas y la idea de los derechos de los niños y de haber armonizado el pacto de la prevalencia de los derechos de los niños es un cambio, por lo menos es un cambio en las políticas públicas, pero más allá de eso, los 90 sí fueron tiempos muy convulsionados. Yo no sé si ustedes al leer el libro se acuerdan de cuando Belén viene a recoger a su hijo y salen a un parque, que puede ser en Unicentro, puede ser en una tarde de Bogotá como la que yo estoy teniendo aquí, una tarde soleada, y de pronto empieza a llover durísimo y hay una amiga que es Genoveva y dice: señora Genoveva, mataron a, no sé, mataron a, los tres niños han entrado del parque, ha llovido, se están cambiando de ropa, y ella dice, póngales, cambie de canal y ponga dibujitos animados. Y eso es Colombia, esa es la Colombia de los 90, esa es la Colombia en la que yo crié a mis hijos, es una Colombia en la que pasaban cosas maravillosas como que hubiera una nueva constitución, pero era una época en la que yo recuerdo haber estado poniendo Contact en una ventana y mirando si la cuna de mi hija iba a estar en un lado o iba a estar en otro para cuando estallaran las bombas. No decíamos por si estallan, decíamos para cuando estalle, porque las bombas estallaban en las narices de todos. Y entonces es esta época de los años 90 muy convulsionada, pero además, si nos ponemos a revisar la época, por un lado está Belén en un país del primer mundo, y muy primer mundo la España de los 90, que no es la España de hoy, que ya está retrocediendo un poco, me parece.
digamos, económicamente, no sé si vieron ayer, esto es otro tema, pero es muy llamativo que España es uno de los países que en términos económicos ha tenido un retroceso muy grande. Pero la España de los 90 es una España de absoluta prosperidad, es una España que acaba de entrar al mercado común europeo y es una España próspera, maravillosa, es que está en Europa indudablemente. Y está este país al que llega esta mujer, este país al que la madre de Belén le dice, ¿cómo se te ocurre adoptar un niño colombiano? No sé si ustedes se acuerdan de eso. Voy a ir a Colombia. Y ella dice, pero ¿cómo se te ocurre adoptar un niño en Colombia? Ese país es muy peligroso. He oído que en un sitio que se llama Medellín pasan unas cosas terribles. La mamá de Belén es completamente, es una mujer alemana con español, bueno, es una mezcla, pero es una mujer que dice, ¿qué es esto? Entonces, piensen en esa España próspera que parece que hubiera resuelto ya todo, que está en el estado de bienestar, ya resolvió los problemas políticos de los 80s y llegamos a Colombia a rescatar a un niño que después vamos a saber que ha sido abandonado, alguien pasa en una zorra, una mujer joven, en una zorra tirada por caballos y lo deja porque está muy enfermo. Es un niño abandonado, pero no es, Federico, un niño abandonado, son los niños que hemos abandonado en este país, a los que hacía referencia Rafael. Y ese libro atraviesa todos los 90s, y si ustedes, y esa es la infancia de Federico, pero el regreso de Federico a buscar sus orígenes, otra vez desde ese país, en estado de bienestar, desde España, ese regreso, ese viaje de regreso, es un viaje que yo puse ahí, sale, no me acuerdo, en las 2, 3 primeras páginas sale, disculpe las molestias, nuevo aeropuerto El Dorado, estamos trabajando para ustedes, o algo así. A uno se le olvida, pero El Dorado estuvo en obra como desde el 2012 o desde el 2010 hasta el 2013, algo así. Y para mí ese era un referente perfecto. Es un aeropuerto que está en obra cuando este niño llega, que es un polvero, que no es el aeropuerto que tenemos ahora, hacia 2012. O 2013 y entonces fíjense que es la infancia de este niño abandonado y es el regreso, y Rafael hizo alusión a una estampa que hay ahí que se llama Botas del mismo pie, y ahí hay una estampa de los de los mal llamados falsos positivos. Federico va a un albergue donde trabaja Viridiana, y Viridiana trabaja con niños desvinculados del conflicto armado, que ya tienen hijos y que vienen de la guerra. Entonces es la Colombia de la guerra, es la Colombia de los niños que que vienen de la guerra en todos los sentidos de la palabra, o por abandono o porque han sido desvinculados de grupos armados. A la misma Viridiana, que es una chica maravillosa, joven, divina, con un hijo, tiene esquirlas que le tienen que sacar y por eso la tienen que operar y por eso no tiene que estar en la presentación de teatro. Entonces son estas 2 décadas aterradoras, 2 décadas que ya van siendo 3 en las que nosotros hemos tenido una guerra de la que parecemos no salir. Es esto, es todo esto, es este tiempo. Son años muy convulsionados y también hay eso, como ponles dibujitos animados para que los niños no vean. Esa fue la época de nuestros hijos que crecieron en medio de las bombas y de los dibujitos animados. Rafael, No, ¿qué opinas? No, yo estaba estaba en completa sintonía con las palabras de Yolanda y eso se capta fácilmente en la novela. Por supuesto que hay que ponerle toda la atención del caso para recuperar, como decía antes, esa memoria histórica que no podemos eludir. Tenemos que tarde o temprano enfrentarla. Pero también el contexto social, que era parte de la pregunta, tenemos que ubicar al niño que nació en el cartucho,
y eso también está mostrando los niveles de donde proceden muchos de los niños. En este caso, un estrato social relegado, e incluso en el mismo texto, la persona queda admirada, y yo también me pasó cuando escuché por primera vez que de otras personas, los mendigos, se hablara como personas desechables. Eso lo pasó en la sociedad del 90. Y ahí está la imagen del cartucho, que después se convirtió en varios cartuchitos, como también aparece en la novela. Y entonces el contexto social es también el trayecto que hay entre pasar los diferentes barrios para entrar en esta cloaca, en este mundo que no queremos ver. Es decir, somos adultos y ya no nos pueden poner los cómics para eludir, pero nosotros mismos somos capaces de mirar para el otro lado. Sí. Eso es parte de esta novela también. Y un recurso que a mí se me olvidó rescatar, pero que es muy válido acá, es las imágenes del olor, odoríparas. El niño recupera parte de su legado, así sea triste, difícil, a través del olor. Comienza a identificar su barrio por el olor, como también sabe de dónde procede por el deseo de permanecer en la casita, en la caja, y que le pone problemas a Belén cuando llegan a España. Todo eso es recursos literarios, pero también son elementos muy propios de la vida. Ahora, no sé cómo haría Yolanda para recrear y saber exactamente cómo funcionaba el cartucho, porque cuando llega a la parte de las ventas, la comida, eso nos pone la piel, nos erizamos. Y eso que nosotros estamos acostumbrados a ver, pobreza, pero ver lo que se trafica con la pobreza es espeluznante. Y yo creo que esas son imágenes que no muchas veces se digieren por parte del lector como debieran. Más bien producen rechazo y no quieren ver la realidad colombiana. Y la realidad colombiana está constituida por barrios de clase súper y de extraordinarias mansiones, como por cuartuchos donde están reunidos. Sí, hacinados. Sí, 10, 15 personas conviviendo. Y ¿se imaginan ustedes en esta pandemia lo que sucede en esos lugares? Entonces, somos privilegiados la mayor parte de los colombianos, pero también ayer estaban dando el informe de pobreza, cómo creció. Los años que se habían avanzado, hemos retrocedido. No en este caso tan por negligencia, sino por un factor externo que influye mucho en la economía, y la economía influye mucho en los hogares. Entonces, es una novela que toca la realidad colombiana. En ese sentido, yo la leí y espero que las personas la lean, que puedan enfrentarse sin problema a estas realidades y no mirar para el otro lado, porque eso es una actitud que va en contra del desarrollo de Colombia, es lo que yo pienso. Entonces sería un poco el contexto social entre pobreza y riqueza, y me parece muy bonita la explicación que nos dio Yolanda sobre la España especial que hubo después de los 80, la que salió de allí, de esos terribles años del franquismo, y pudo conectarse con la otra Europa, porque antes Europa comenzaba detrás de los Pirineos. Aquí ya es la España que está en la Unión Europea, y eso trajo prosperidad. Pero ya sabemos que las prosperidades son pasajeras. Entonces hay que cuidarnos y disfrutar lo que tenemos. Eso sería más o menos para complementar un poquito la pregunta que nos hizo. Bueno, y otra cosa que hablas del olor, y me parece
Bueno, ahí están las magdalenas de Proust, ¿no? Esa idea de que uno se va detrás de un olor. Y Federico dice en algún momento que dicen que el primero es el verbo, pero yo creo que primero es el olor. Sí. No sé si les ha pasado llegar a un sitio y oler algo que dicen, ¿dónde olí esto? Esa escena la primera escena de Federico en un supermercado oliendo un tamal. Ah, sí, sí, perfecto. Y es santandereano, ¿no? Sí, y la Genoveva le dice, hay tamales de distintos, pero esa imagen yo me la robé, porque claro, cuando uno está escribiendo una novela, uno está, Rafael dijo, algo que me encantó que dijiste el mirar, que es que la mirada, y hablaste de la fotografía y de las instantáneas. Yo pensé mucho en las instantáneas. Este niño, yo dije, ¿qué va a hacer este niño? ¿Qué quiere ser? Y se me ocurrió que tenía que ser fotógrafo y que hacía una tesis que se llamaba Fotos Habladas, que después les voy a decir, y me encanta que lo hayas mencionado. Pero tú dijiste esto de mirar, y cuando tú estabas diciendo lo de mirar, la observación detallada, que es una novela, yo pensé y tomé esa frase, dije, yo escribo para mirar, escribo para poder mirar tranquila, porque es que uno cuando está escribiendo una novela tiene licencia para mirar todo el tiempo y uno está con la mirada completamente aguda. Y por ejemplo, ese viaje del norte a sur, atravesando la calle Cero, y cuando las calles se empiezan a volver negativas en Bogotá, y mirando cómo cambian las vitrinas, mirando cómo no hay árboles, en el sur no hay árboles, a partir de el paso desde la Candelaria hacia el sur, tenemos otra ciudad, no hay árboles y no hay librerías, empezando por ahí, y después no hay un montón de cosas, pero los sitios cambian, las terrazas están sin terminar, y yo pensé, bueno, sí, yo escribo para mirar y escribo para oler y escribo para recordar, y esto tiene mucho que ver con la memoria, pero la escena de las magdalenas de Proust en Busca del Tiempo Perdido es como un olor, cómo detrás de un olor se puede escribir un libro, como un olor remite a la infancia y a los, digamos, a lo sensorial menos pasado por la razón, menos pasado por las palabras, que las palabras también, digamos, afectan la manera de sentir y de mirar. Entonces, eso de primero es el olor, y primero fue el olor. Les decía que me lo robé. Creo que fue para mí la primera imagen de esta novela, fue un muchacho llamado Mateo, que vino a buscarme. Era un muchacho francés adoptado en Colombia. Nunca más lo volví a ver. Era un muchacho como de 21, 22 años. Hablaba con acento completamente francés, hablaba español con acento completamente francés, y me buscó porque quería trabajar, estaba trabajando, estaba haciendo una pasantía en una biblioteca en Bogotá, y quería darle algo a Colombia porque Colombia le había dado la vida y él se había ido a vivir a Francia. Él había sido adoptado por una enfermera francesa, por una familia francesa, y yo en esa época tenía mucha curiosidad por la adopción porque tenía una amiga que iba a adoptar un hijo o que lo estaba adoptando, estaba en el proceso, y yo le pregunté a Mateo, Mateo, ¿cómo es? ¿Tú por qué hablas? ¿Por qué no te acuerdas del canto de tu lengua? Entonces él era un muchacho completamente llanero, con rasgos completamente llaneros, que hablaba francés y que hablaba español con acento francés. Y él se fue a los llanos a buscar a su familia y se fue con sus primos que montaban en caballo y eran unos jinetes así, todos bacanes. Y él era igualito físicamente, pero le decían, en un momento muy peligroso también de Colombia, le decían, usted no abre la boca, porque donde usted abra la boca se dan cuenta de que no es de los mismos y lo secuestran. Entonces Mateo me contó
de las dos imágenes olfativas. Primero el olor a diésel, que yo ya lo tenía en Pasajera en Tránsito, que es mi otra novela, que es también un viaje entre España y Colombia, es otra novela para adultos. Y la idea de llegar a Bogotá y el olor a contaminación. Y este muchacho, yo le pregunté qué fue lo primero que tú oliste, porque él me decía, él tuvo una gran búsqueda de familia y de raíces hasta llegar a dar con su familia biológica. Y me decía que lo primero era el olor a gasolina del aeropuerto, que cuando él olió, se bajó del avión, antes uno se bajaba del avión en la mitad de la pista, incluso en Bogotá, ese olor. Y lo segundo fue el tamal en el supermercado. Y él, sin saber, sin recordar que era un tamal, él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y se fue detrás de un olor. Y esa necesidad de encontrar uno, esto como cuando uno oye una canción y no sabe de qué disco es, como cuando uno no sabe y uno dice, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y yo creo que en el fondo uno escribe para recordar algo que no sabe bien qué es y para ponerle nombre y para darle una ruta, para reconstruir algo que uno no sabe bien qué es. Entonces me gusta mucho esa vuelta que mencionas tú por la historia de los olores también es la historia de lo primordial, cuando no hay palabras, hay olores ya. Me gustaría también, yo tengo una teoría sobre su novela, no sé si está en capacidad de escucharme. Sí, claro. Bueno, me parece que la novela apunta también dentro de la visión literaria universal. Me parece que es temáticamente es la visión de Telémaco buscando a su padre y que después, junto con él, cuando el padre cuando se reconocen realmente, ya por ahí como en el canto 16 o 17 de la Odisea, se unen los dos para ir a rescatar el palacio en Ítaca y volver la normalidad de la familia con Penélope. Pero en este caso es la misma visión, pero con todo lo contrario. Es decir, ya no es la búsqueda, sino el desprendimiento, la salida, la huida, pero es una huida programada de alguna manera y bien documentada que hay entre la madre y el hijo adoptado. Entonces, esa separación, a mí me parece que en el trasfondo sí está el complejo que se llama de Telémaco. Y en este caso, pero leído de forma contraria, y eso me parece también que es un recurso y es un logro que hay en la novela y que es muy difícil de captar si no se tiene de pronto esa referencia de la Odisea. Me parece que hay un trasfondo también de la Odisea en la novela, pero no en sentido inverso. Bueno, creo que siempre los viajes, de hecho sí, me parece muy, muy hermosa la referencia a la Odisea y al sentido inverso, porque les hablé de Pasajera en Tránsito, que es un viaje de España, es un viaje al revés, es un viaje y yo sentía que tenía que desandar los pasos y volver a cruzar el mar al revés. Pero más allá de eso, creo que todas las novelas son viajes y que la idea era que el héroe volviera, regresara convertido en alguien que aprendió y que vivió una transformación. Y me parece que si un libro no es eso, si una novela no es eso, es otra cosa, es también un proceso que lo atraviesa uno profundamente y en este caso, pues es una búsqueda, siempre estamos buscando eso, creo que estamos buscando las dos cosas a la vez. Estamos buscando, Rafael, alejarnos de las raíces para volver a pensarnos con las raíces desde otro lugar. Entonces es eso, siempre es la lucha por separarse y la lucha por regresar. Y creo que esa es la lucha
en el fondo de la maternidad. O sea, la maternidad, la construcción de la relación entre un hijo desvalido y una madre, y un hijo siempre es un náufrago tirado le decía Lucrecio, como un náufrago tirado en la mitad del océano, es un recién nacido en la playa, desnudo, inerme, y siempre el grito del recién nacido para que venga la madre, y la madre que se va, y el niño que la llama, y la madre que se va, y es todo este proceso de acercarnos y alejarnos, que también está puesto en la canción de cuna. Hay algo que no sé si también, no sé si esté planeado que yo hable ahora sobre esto, pero como ustedes empezaron hablando del nombre, ahí hay también una historia sobre el nombre que tiene que ver con este libro precioso que yo tengo, ya que estamos hablando de referencias literarias. Estas son las obras completas de Federico García Lorca. Y qué raro que me llame Federico, es un verso de un poema de Federico García Lorca que se llama De otro modo, que es el que le da el nombre al libro. Y que tiene que ver, yo creo que con conflictos de Federico García Lorca. Yo pensando en ese poema, porque él se llama Federico, Federico perdió un hermano y él de cierta manera toma el lugar del hermano muerto. Federico también tiene un problema de identidad sexual. Y este es un poema de una simplicidad y de una belleza, pero entonces es este niño que se llama Freddy, esta mujer que no quiere, pero no se atreve a reconocer que el nombre, que no es el nombre que ella quiere, pero cómo le quita el nombre a alguien que tiene 5 años, y entonces la amiga le dice, ponle el nombre del amor, el nombre que te gusta. Y yo quería hacer un bautizo, casi como pensando en cuando a Don Quijote lo armaron caballero, en la venta, y yo decía, pero ¿cómo hago para que tenga otro nombre? Y además este niño, y un día dije, es eso, es ese verso, es Federico García Lorca pensando. Entonces pensé, Belén es editora, ama a Federico García Lorca, y la amiga le dice, ponle el nombre del amor, y se van a una librería de viejo porque ella se acuerda de ese poema, se acuerda de ese poema, y dice, yo sé que ese poema, pero no me acuerdo de los versos, y se va y buscan en una librería de viejo y encuentran este libro, y Belén se acuerda de que su padre, cuando ya se estaba quedando ciego, pasaba los dedos por las letras, y bueno, esto tiene que ver con mi relación con mi padre y con este libro y con unos libros que él tenía, y yo se lo quería traer en un viaje, lo compré, y un amigo me dijo, y yo dije, pero es que ya no puede ver las letras. Me dijo, no importa, deja que lo toque, deja que lo acaricie. Entonces, ese viaje, o sea, cómo bautizar a un niño, cómo arrancarle lo más preciado a un niño que es su nombre, cómo se le quita eso. Y entonces yo, casi pidiéndole perdón a Freddy, fui a una librería de viejo, pues en la novela digo, y bajan un libro de un anaquel. Federico está juiciosísimo, Freddy está juiciosísimo, y la mamá le dice que este libro le gustaba a su abuelo, porque es como para darle unos apellidos, y yo creo que ahí está toda la idea de la afiliación y toda la idea de la saga y de lo que significa darle un hijo y hacer un hijo, que hacer un hijo no es hacer a alguien biológico, hacer un hijo es decirle, esto es lo que yo tengo y esto te lo doy a ti, y este era tu abuelo y esta es tu vida, tú ocupas un lugar aquí. Eso es volverlo a armar caballero, eso es darle un hijo más allá de lo biológico. Por eso yo creo que no quiero hablar de esto mucho más porque sería otro tema, pero siempre pienso, y este es uno de mis temas de trabajo sin duda, que la maternidad es una construcción cultural, no es una construcción biológica. Un hijo siempre es un desconocido, es un perfecto desconocido, debe ser. Tú hablaste, Rafael, de reconocer a un hijo, que era una cosa muy de los hombres, reconocer a un hijo. Yo creo que toda maternidad es el hecho de reconocer y también desconocer a un hijo, y es las dos cosas a la vez,
porque son las dos al tiempo, son siempre las dos cosas. No sé, uno a veces se sorprende pensando, ¿de dónde salió así, ¿no? Por decirlo de una manera, y es todo. Y yo en algún reportaje, en una entrevista, creo que en Arcadia, se llama todo hijo es un hijo adoptivo. Todo hijo es un hijo que hay que aprender a conocer, y que llega alguien que es un intruso finalmente, es un ser humano que es un intruso y que a veces rompe la vida, y que hay que aprenderle a hacer un lugar a este otro en la vida de uno, y eso es una cosa muy complicada y muy, muy hermosa, y de una complejidad, de una intensidad, y creo que hablar de esto es hablar de cómo, pues, de cómo hay un hueco en todas las relaciones, no solo en la relación entre una madre y un hijo. Esto es una gran vuelta para hablar de Telémaco, y hablar del padre, y hablar de la búsqueda, y hablar del viaje, y hablar de la construcción de la identidad, porque creo que en el fondo de eso se trata la vida. Y en este caso específicamente, y ya para tocar el tema de la estructura, que Rafael decía no le tengan miedo a la estructura, para mí sí fue muy claro que yo quería hacer dos voces que tuvieran un hueco en la mitad. Siempre creo mucho en los huecos, en lo que no se dice, en las capas que tienen los libros, en lo que no está dicho. El día que sienta que no hay nada en ese hueco, que todo está resuelto y todo encaja perfecto y somos el uno para el otro, tú y yo, tal para cual, madre e hijo, o mi media naranja, el día que pensemos o que piense yo que eso está resuelto, tal vez no me interese más escribir. Lo que me interesa de la escritura y lo que me interesó en este libro fue crear entre esos dos tiempos y esos dos personajes y esa conversación algo que nunca termina de estar dicho, y que es lo que está en la mitad, lo que a veces no encaja. Es una relación que se construye, pero también es una relación que todo el tiempo se está haciendo preguntas y que no está encajando. Cuando yo empecé a escribir el libro, o cuando lo soñé, cuando me lo imaginé, pensé, hay una madre que se pregunta, hay una madre que no era madre y se convirtió en una mujer que no era madre, y es su búsqueda hasta volverse madre, es su viaje, su atravesar, su trasegar hasta ser madre. Y hay un hijo que tiene que saber quién es ella y tiene que hacer el viaje al revés. Y hay un tercero, una tercera que no está y que es la otra voz. ¿Por qué ella no está? ¿Qué hizo que dejara a Federico? ¿Quién es? Y en algún momento yo iba a hacer esa novela de esas tres voces, habría sido un desastre de novela. Habría sido, lo que no está es el hueco, es lo que no encaja, son las placas. Ahí está el arte, ahí está la fotografía también, ahí está lo que no termina de convencernos y lo que nos hace dar vueltas y dar vueltas sobre las cosas para intentar entenderlas. Y ahí está. La madre, y tú lo dices en metonimia, al final es eso, abrir los ojos y no estaba. Y cómo es vivir con ese hueco en la mitad. Pero no es el hueco de una niña, de un niño que no sabe por qué es su madre. Es el hueco que todos tenemos, que es de todo lo que no sabemos, ¿no? De todo lo que incluso no sabemos de las historias engarzadas en las personas que fueron nuestros padres antes de ser nuestros padres y durante el tiempo de ser nuestros padres. Entonces, bueno, no sé, pues yo estoy muy agradecida con todo esto, pero quisiera también oír a las personas que leen y que están aquí hoy y todo esto, porque de verdad les agradezco. Ha sido mucho tiempo de escucha y ha sido una lectura de verdad muy cuidadosa, Rafael, muy amorosa en el sentido de la entrega de lo que hay ahí detrás. Sí, yo le agradezco todo lo que nos ha aportado y permito ahora que las personas, si desean, no sé el proceso, cómo comunicarse, eso ya lo dejo a la parte técnica. Sí, antes de continuar, Dora Luz de Botero te dice lo siguiente: no sé qué tiene más encanto,
si oír a Yolanda o leerla. Ay, muchas gracias, Dora Luz. Muy, muy agradecida yo con eso. ¿Qué dices? Y entonces ahora las personas que quieran hacerle una pregunta a Yolanda, no es sino que levanten la mano y se les habilita el micrófono. ¿Quién quisiera preguntar? ¿Rafael? Buenas tardes para todos. Soy María Adela Pulido. Sí, María Adela, ¿la escuchamos? Sí. Desde al comienzo de la charla, bueno, primero que todo, coadyuvo las palabras de Dora Luz. Segundo, me gustaría oír de Yolanda por qué la predilección a la literatura infantil, por qué tu dedicación a la literatura infantil. Sí, aquí vi tu pregunta. No sé, yo estoy pensando últimamente que a mí lo que más me interesa es la infancia, pero no solo la literatura para niños, sino la literatura desde, por, para la infancia. Y entonces empecé escribiendo para niños, todavía me encanta escribir para niños, me encanta descubrir la cercanía con un niño. De hecho, después de este libro, escribí un libro que se llama Volar, que presentó también la otra semana en Argentina, y bueno, que después les paso información por si quieren ir y mirar a sus niños, como podemos ir a todas partes desde la casa. Pero quiero decir que después de que escribí este libro, escribí un libro que se llama Volar, que es una señora que va en un avión y ya van a cerrar la puerta del avión y llega un niño recomendado a la azafata y se sienta en el asiento que estaba desocupado y que era para poner su abrigo, su iPad y todo. Y esta señora odia ese momento. Y en el fondo, cuando terminé de escribirlo y lo publiqué y todo, dije, volví a escribir el mismo libro. Qué raro que me llame Federico. Es un homenaje a la conversación entre una mujer, que es la señora Feroz, que va en ese avión, y el niño recomendado a la azafata, que viene del país del papá, de pasar vacaciones al país de la mamá. Ellos están separados y tienen una conversación en ese avión que es una maravilla, es muy bella. Y esto para darte una respuesta. Creo, así como Machado dice, converso con el hombre que siempre va conmigo, yo creo que yo converso con la niña que siempre va conmigo. Pero no digo así como, ay, qué belleza la niña, que tú fuiste. No, no, converso con una niña que está ahí enredada, con cosas maravillosas, con cosas difíciles, y sigo pensando que en la vida uno cada día tiene distintas facetas. Y me gusta mucho, pero mucho, y realmente desde el fondo de mi corazón me gusta conversar con un niño o con una niña, pero conversar en serio. Yo a veces escribo una columna en el periódico, la más difícil, en el momento más difícil, y no sé cómo escribir, no sé cómo empezar, y me siento a tomar un tecito de mentira en Espantapájaros con una niña. Bueno, aquí está una de mis niñas amadas, veo el nombre, no la veo a ella, pero veo una de mis niñas con la que tomé muchos cafecitos de mentiras, que es artista y se llama Margarita, y a la que le leí Margarita está linda la mar, de Rubén Darío, y yo converso en serio con los niños, y yo creo que un libro para niños es una oportunidad para conversar con un niño que también es uno. Entonces, bueno, aprovecho para saludar a Margarita, que la veo ahí, me muero de la emoción porque es una mujer, una grande artista, y también está la mamá, y bueno, y hay mucha gente de mi corazón aquí que estoy viendo a mi prima Marta, estoy viendo a Ceci, mi tía Cecilia, estoy viendo mucha gente a la que quiero mucho y que tiene mucho que ver con todo esto de lo que estamos hablando. Creo que también está mi tía Gloria Isabel, alias Guya, pues que nadie sabe quién es, pero bueno. ¿Y por qué hablé de eso? Por la literatura infantil. Ellas me conocen desde niña y saben
que a mí me gustaba ser niña y que fui una niña. No creo que haya sido una niña, a veces digo, me estaban preguntando en estos días que por qué había tantos libros como examen de miedo, y yo dije, porque fui una niña asustada y nerviosa también, y una niña que quiso siempre hablar de muchas cosas y que sigue hablando con los niños. Quizás por eso escribo para niños. Muchísimas ¿Quién más quiere gracias, preguntar algo? Yolanda. Pues, bueno, yo Rafael. quiero decirle a Yolanda que me identifico completamente con la apreciación o la descripción que hizo del libro Rafael, y sobre todo en cuanto a lo de la fotografía. Siempre me he preguntado y le quiero preguntar ahora cómo hace para captar tan exactamente la parte visual, por ejemplo, de las rejas de las casas del sur de Bogotá que describe en la novela. Sí, sí. Cuéntenos, pues. Sí, yo miro mucho, a mí me gusta. Ay, hay una canción de Piero que dice, ay, es más linda esa canción, dice, ay, país, país, país. Y dice, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Pues yo le repito a Guya eso, yo escribo tal vez para mirar, pero mirar sin que nadie me esté mirando cuando miro. Es que eso tiene que ver con algo que decían mis papás. Cuando yo era chiquita, yo siempre estaba poniendo atención a lo que pasaba en la mesa de al lado. Es alguien que tiene las orejas muy largas y que mira siempre, y que yo preguntaba cosas. Yo todavía a veces le pregunto, me voy a comer con Luis, mi esposo, y le digo, oye, lo que está pasando en la mesa de al lado, y él me dice, pero ¿usted qué le pasa? Y yo tengo que ver, y yo digo, ¿tú qué estás viendo? La señora está llorando, cosas así, porque es que yo oigo la voz, se están separando, cosas así. Me encanta mirar, y esto de las escenas, tal vez tiene que ver con que, claro, cuando uno está escribiendo un libro, yo ya les hablé de eso, cuando uno está escribiendo un libro, y por eso es tan maravilloso escribir, es difícil, es horriblemente difícil, y siempre es una tarea pendiente que uno no ha hecho y que lo atormenta y lo llena de culpa porque no puede salir bueno, seguro Elena me entiende, y seguro también me entiende Rosabel, y Margarita sin duda, y bueno, todas ustedes que trabajan y hacen cosas. Pero me gusta esto de poder habitar un libro, porque es que una novela es un artefacto o es un escenario que se habita. Entonces yo me acuerdo, ustedes están hablando de las rejas. Yo estaba haciendo un trabajo con niños desvinculados del conflicto. Bueno, también tengo que decir una cosa. Yo he sido una persona muy, muy, muy privilegiada, porque gracias a mi oficio de maestra y de escritora de libros para niños y de maestra de maestros de literatura, yo he ido a los sitios más insólitos que ustedes se puedan imaginar. O sea, a mí me llevan a la Feria de Guadalajara, pero yo llego de Guadalajara y me dicen, ¿y conociste la plaza del Zócalo de no sé qué? Yo digo, no, pero conocí el colegio, O yo puedo haber dicho que fui a una normal como la de Ayotzinapa, puede que no sea Ayotzinapa, a dar una charla. Yo he ido a escuelas rurales, y entonces en esa época en la que yo escribía a Federico y tenía mucho cargo de conciencia porque me demoraba más del tiempo que tardaba, que había propuesto para la novela, estaba trabajando con niños desvinculados del conflicto en una narrativa, y tenía que ir, y fui a un barrio, Rafael Uribe en esos días, y yo me acuerdo que yo me sentía miserable porque estaba perdiendo mucho tiempo, digamos, perdiendo entre comillas, y estaba atravesando la ciudad y tenía un cuadernito, iba apuntando, miscelánea, Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, copiaba los nombres, miraba las vísceras de pollo, miraba las terrazas sin terminar, y yo ando mucho
mirando las cosas y yo voy a sitios muy, como que son sitios a los que la gente no va. Yo soy una turista en las ciudades. Yo, por ejemplo, si voy a Cartagena al G-Festival, yo termino en una escuela en el Pozón, porque allá voy a dar, o porque hay un hogar del ICBF en no sé dónde, y entonces me invitan a dar una charla, y voy a esos sitios a donde no va la gente común y corriente todos los días. Y yo voy, y yo miro sin que se den cuenta, y miro, y no me doy cuenta tampoco de que estoy mirando, solo me doy cuenta de que miré cuando estoy sentada escribiendo un libro y sale todo esto que yo miré. Y la mirada siempre tiene que ver como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y también meto cosas que no tienen nada que ver, como en un sueño cuando uno mete cosas que no tienen nada que ver. Pero eso de ir uno colgado en un bus, la mano así, la niña con la mochila, la niña gomela, mirando cómo disminuyen las calles, y este muchacho entrando en ese viaje a un lote baldío, y todas esos son mis rollos sin editar de películas de todos los talleres en los que he estado y con toda la gente con la que he trabajado, digamos, fuera de lo que se considera la ciudad encasillada. Yo me he movido mucho y eso es algo que agradezco mucho y que considero un privilegio de mi profesión, que es poderme meter en sitios donde seguramente ustedes no han ido a Triángulo Alto en Ciudad Bolívar. Yo he estado tomando agua de panela con una señora y charlando en Triángulo Alto, y eso me gusta porque después me parece que también parte de lo que yo hago en las columnas y eso es mirar eso que los demás a veces creen que no existe, es darle voz, es tomarle fotos, y las fotos me interesan, las instantáneas Goya me interesan mucho. Acabo de hacerle una a mi tía Goya de cumpleaños. Tengo varias ya, tengo un libro de instantáneas, casi todas son mujeres, debo decir, y de pronto de ahí va a salir un libro, porque es que me pongo a pensar en ella y digo, es este momento, aquí pasó algo, ahí está ella y ahí estoy yo, y ahí sale algo. Quería agregar algo. Me parece que lo que acaba de enunciar está muy bien diseñado en el último epígrafe de que emplea la voz de Alexandro Barico. Y la leo para que lo recuerden todos quienes leyeron el libro. Los miraba durante mucho tiempo hasta que veía en ellos la historia que eran. Muy profundo, y es la realidad del libro. Hay el otro epígrafe que hay ahí, es otro de alguien que dice que la historia del arte es la historia del amor. No sé si está en la segunda. En la segunda parte. El primero es de Pinocho. Parte, que es de Aidan Chambers, que es un autor de literatura juvenil para Margarita, y dice, cuando Rembrandt, su hijo Tito, le hace una foto, y es un epígrafe que dice que en el fondo la historia del arte es mirar con toda la atención al otro, y por eso es la historia del amor. Sí, yo miro, tengan cuidado porque siempre estoy mirando y eso me alegra mucho la vida. A veces me río sola de lo que veo y a veces digo, estoy pasando muy aburrido, pero esta persona va a salir en un libro. La voy a sacar en un libro en este momento en que me está pareciendo tan repelente y tan odiosa. Pues va a salir en el próximo libro. No, mentiras, pero sí, miro mucho y me solazo mirando el mundo. Es delicioso. Eso es lo que hacemos los escritores, mirar. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Hola, Yolanda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué rico tenerte aquí. Sí, no, qué rico poder verte así sea por acá y poder verlos a todos. Yo quería decir que, Gracias. bueno, para mí obviamente siempre ha sido un placer leerte desde que era pequeña, y ahorita releyendo este libro, tiene partes muy emocionales que yo soy muy sensible, no sé, yo lloro muy fácil, pero
me gustó mucho la forma como llevaste toda esta historia y siento que sí, más allá de que sea pues la historia de ir a adoptar a un niño a Colombia y todo eso, es de uno, como la búsqueda de uno que siempre está presente, creo que a lo largo de toda la vida, y es de como de sentirse parte de algo, de reconocerse, de permitirse pensar que uno es parte de un país, de una ciudad, de una familia. Entonces, pues me pareció muy hermosa la forma en la que la contaste y con la parte de la adopción, que siento que son preguntas que uno siempre se hace, en algún momento uno se las ha hecho. Y no, pues yo feliz de estar acá compartiendo, de poder estar compartiendo este momento con ustedes. Y yo feliz de poderte volver a contar una historia, Margarita, como cuando las historias que te contaba, volverte a contar una historia, y una historia que está profundamente cerca de tu vida y de la mía, me parece un privilegio. Estos son los regalos de la escritura, por eso digo que soy una persona muy privilegiada y no me imaginaba que tú ibas a aparecer aquí. Elena, cuando me escribió para esto, me pareció tan emocionante todo lo que me contó del Colombo. Yo ahora que vi la foto del Colombo que sale ahí, yo cantaba en el Colombo americano de la mano de mi hermano José Luis, nos ponían a cantar en las presentaciones de diciembre cuando íbamos de vacaciones, y cuando vi la foto casi me pongo a gritar de la emoción. Entonces, lo que dice Margarita me parece lindo para terminar. Uno siempre está en ese proceso de construir la identidad es algo tan móvil, y creo que es el proceso de reconocerse, pero también de desconocerse, porque nunca es tan cierto lo que uno cree que es, y la idea es que si uno cree que la identidad es algo que ya quedó ahí como fijo, y la identidad es siempre esto de ir y venir de un lado a otro. Entonces, pues privilegio para mí estar cerca de Bucaramanga, estar cerca de las raíces, estar en este club de lectura entrañable y maravilloso. ¿Cada cuánto se reúnen? Cada mes. Una vez al mes. Una vez al mes, el segundo miércoles de cada mes. Bueno, yo espero que cuando se acabe todo esto, este sea un sitio en el que yo esté presente allá. Pero claro que seguiremos invitando. Muchas Voy gracias. a leer aquí un comentario pertinente con lo que acabó de decirnos Margarita. María Cristina dice que es un privilegio que Yolanda haya sido la primera maestra de sus niñas. Siempre daré gracias por esa estación en nuestras vidas. Y yo también daré gracias, Titi, por haber tenido el privilegio de contarles los primeros cuentos a estas dos muchachitas. Es que me parece estarlas viendo. Y el privilegio de la lectura de Titi, que ha sido una lectura muy emocionante para mí, de verdad, y lo que me escribiste y todo, y muchas gracias. Les puedo leer para terminar el poema de Federico García Lorca. Claro que sí. Por supuesto. Sí, claro. Entonces es este libro, ella va y abre y lee esto que se llama De otro modo, y dice así: la hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Todo el valle se tiende, por sus lomos caracolea el vientecillo. El aire cristaliza bajo el humo, ojo de gato triste y amarillo. Yo, en mis ojos, paseo por las ramas se pasean por el río. Llegan mis cosas esenciales, son estribillos de estribillos. Entre los juncos y la baja tarde, qué raro que me llame Federico. Tan bonito, ¿no? Divino, gracias Yolanda. Estamos muy agradecidos, muchas agradecidos con su presencia, con todo lo que nos has dicho, con todo lo que nos has contado. Te felicitamos nuevamente. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Rafael, por tantas enseñanzas también. Gracias. Muchas gracias, Yolanda, por ser tan amable con nosotros. No, y de verdad estoy de acuerdo con el primer comentario. No sé si es más agradable leer los libros tuyos o oírte. Feliz tarde. Pues me alegra mucho, y allá nos vemos seguramente pronto. Sí, seguiremos invitando.
Muchas Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Bueno, gracias. gracias. Recuerden que pueden volver a ver esta grabación en el Facebook Live del Colombo. Bueno, nos vemos el próximo mes. Yolanda, muchas gracias. Rafael. Gracias, Rosabel. Gracias a ti por las preguntas tan buenísimas. Bueno. Bueno. Gracias. Buena tarde Bueno. para todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, chao. 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 Chao, Rosabel. Chao, Elenita. Chao. Chao. Chao, Chao. Laura. Chao, Rafael. Que estés muy bien. Chao, chao. Estuvo genial.